El último ejercicio que quería comentar es el 19.42. Aquí me dice que tengo 3 moles, voy sacando los datos. Entonces n es igual a 3. Dice que es un gas ideal, entonces si es un gas ideal puedo utilizar la ecuación PV igual nRT. Me dice que se mueve por este ciclo ABC, perdón. No, se mueve de A a C, luego de C a B y luego de B a C. Y perdón, luego de B a A. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces sigue ese orden que me está confundiendo. Yo les prometo que en el caso no les voy a hacer esto. En el caso se sigue el orden de las letras. No. Aquí hay que seguir el orden de las flechas, ¿verdad? Voy de A a C, de C a B y luego de B a A. ¿Ok? Entonces dice, en el proceso AC se efectúa a presión constante, obviamente, ahí se ve, proceso a presión constante, es horizontal esa línea. Luego de B a A es un proceso a volumen constante, obvio es un proceso a volumen constante, vean que es una línea vertical. Lo que no es tan obvio es que de C a B es un proceso adiabático. Y entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta, es un proceso adiabático. Luego me dan la temperatura en cada uno de esos 3 puntos, la temperatura de A. Voy a apuntar esos datos por aquí también. Entonces la temperatura de A son 492 Kelvin. La temperatura de C, no, perdón, la temperatura de A son 300. La temperatura de B 492 y la temperatura de C de B, la letra me está matando, perdón, A 300, C 492, B 600 Kelvin. Okay. Entonces tengo esos 3 datos, excelente. Ya sabemos, ¿verdad?, de lo que me dice el enunciado y lo que es una cosa obvia de verlo de aquí de la gráfica, que la presión de A es la misma presión que C. No la conozco en este momento. La presión de B es otra cosa por allá, que tampoco conozco. Ok. Y tengo el volumen de C, es una cosa por allá sola, que todavía no conozco. Y el volumen de A es el mismo volumen de B, ¿verdad?, que todavía no conozco. Ok, vamos a ver si el enunciado me ayuda con esto. Entonces me dice, me dice que para este gas la capacidad calorífica a presión constante, o sea el CP, eso sí me lo da. El CP es 29.1 julios por mol por Kelvin. Ok. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque con esto ya puedo calcularlo todo. Resulta que el CP es agarrar el CV y sumarle R. Entonces, si ya yo tengo el CP, tengo el CV directamente. Entonces, CV va a ser agarrar CP y le quito R, o sea, va a ser el 29.1 menos 8,314, o sea, va a ser 20.786, igual julios por mol por Kelvin.
Entonces ya tengo CP, tengo CV. Podría calcular gamma, y de hecho ocupo gamma porque aquí está este proceso adiabático. Entonces en los procesos adiabáticos es donde se usa ese valor gamma. Déjenme encontrar la gamma nada más. Aquí está. Entonces gamma resulta ser CP dividido entre CV. Entonces en este caso sería 29.1 dividido entre 20.78,786. Eso sería el gamma. Como les digo, gamma es importante sobre todo para procesos adiabáticos. Por eso lo estoy calculando. Vean que todo esto apenas es preparación para empezar a hacer el ejercicio. Antes de hacer esto, no tiene sentido empezar el ejercicio porque me faltarían datos. Entonces, 29.1 dividido entre 20.786 me da 1.4. Okay. Eso es gamma. Muy bien. Y ahora dice, ok, calcula el trabajo total. Muy bien. Entonces, para un proceso adiabático, el trabajo tiene una fórmula específica. Pero bueno, voy a empezar con el proceso fácil. Entonces, tengo que el trabajo que va desde B hasta A va a ser 0. Eso ya lo sabemos de antemano porque es un proceso isobárico. Entonces, un proceso isocórico. Un proceso isocórico en donde el volumen no cambia. Si el volumen no cambia, no hay trabajo. Así es sencillo. El otro proceso fácil de calcular el trabajo es el proceso de A hasta C. Entonces aquí tengo la presión de A por el volumen de C menos el volumen de A. Pero bueno, esto ya lo hemos enfrentado varias veces, ¿verdad? Podría tratar de calcular la presión y el volumen, estaría bien, no habría ningún problema, pero es un gas ideal, ¿verdad? Entonces, como es un gas ideal, hacemos lo mismo que hicimos varias veces en clases. Lo que hacer es aquí repartir la P, PA por VC y PA por VA. Pero entonces aquí aplico la ley del gas ideal. Y entonces digo, claro, P por V es nRT. Entonces PA por VC es la presión del punto C por el volumen del punto C, sería la temperatura del punto C, menos nRT. PA por VA sería la temperatura del punto A. Aquí es más obvio. Recordemos aquí arriba les decía PA y PC es lo mismo, ¿verdad? Por eso lo puedo hacer. Y bueno, para efectos del cálculo, para que sea más rápido y más bonito y más de todo, voy a sacar esa esa NR a factor común. Entonces calculemos el trabajo desde A hasta C. A ver, entonces sería la cantidad de moles 3 por R 8,314 por las temperaturas. Entonces la temperatura en C 492 menos la temperatura en A 300. Perfecto. Entonces a ver cuánto nos da eso. Entonces me dice que en este proceso hizo un trabajo positivo de 4.789 julios. Que ahí estoy redondeando el último decimal. Bueno, el último dígito antes del decimal. Perfecto, ese es el trabajo. Ahora entonces nos queda el proceso
eh, adiabático, ¿verdad? Que ese es el que tiene una formulilla más dificililla, bueno, no más difícil, más diferente. La forma de obtener esa fórmula es a partir de la integral, que recordemos que el trabajo es una integral. Pero a ver si consigo aquí directamente la fórmula del trabajo. Ya, este libro no la trae. Ay, no quiero. Un segundo. Voy a sacar el Sears, que ese sí la trae. Entonces, hay varias fórmulas para el proceso adiabático, ¿verdad? Para el trabajo en el proceso adiabático. Todas vienen del hecho de que aplico la ley del gas ideal una y otra vez. Esta lo voy a mostrar porque es relativamente sencillo, ¿verdad? Bueno, no se los voy a mostrar, simplemente se las pongo por acá. Hay dos fórmulas importantes. Una sería que es la presión inicial por el volumen inicial menos presión final por el volumen final dividido entre gamma menos 1. Esta es una de las fórmulas de calcular el trabajo en un proceso adiabático. ¿Ok? Y por eso calculé gamma, que yo me acordaba de que la fórmula iba más o menos así. ¿Ok? Esa es una forma. Haciendo ciertas conversiones y por caminos que no me voy a meter en este momento, resulta, gracias por un proceso adiabático. Hay otra formulilla que nos puede ser útil en este caso, que es agarrar la cantidad de moles, capacidad calorífica a volumen constante y las temperaturas, pero aquí la temperatura inicial menos la temperatura final. Vean que es ligeramente diferente. Como les digo, esto está ahí explicado en el libro, detalle, paso por paso. Revisen si no lo han revisado. Pero bueno, esas son las fórmulas para el trabajo en el proceso adiabático. Entonces, en el proceso que va desde C hasta B, es un proceso adiabático, voy a usar esa fórmula con temperaturas, porque esos son los datos que tengo. Entonces voy a tener la temperatura inicial, sería la temperatura en C, menos la temperatura final, que sería la temperatura en B. Ok, entonces ya podemos calcular esto. Me dice que entonces tengo 3 moles. También tengo una presión, un CV, perdón, de 20.786
y los cambios de, bueno, las temperaturas. En C la temperatura es 492, en B la temperatura es 600. A ver cuánto nos da esto. Me da en negativo 6736 julios. Y está bien. Tiene que ser negativo. ¿Cómo yo sé de antemano que el trabajo tenía que ser negativo como para poder decir, claro, entonces la fórmula la apliqué bien? Porque el volumen baja. Pero si el volumen disminuye, el trabajo tiene que ser negativo. Si el volumen aumenta, el trabajo tiene que ser positivo. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos de antemano porque así es. Punto. ¿Verdad? Siempre que el volumen disminuye, el trabajo es negativo. Si el volumen aumenta, el trabajo es positivo. Por lo menos desde la convención que estamos usando en el curso de física. Uno lo podría hacer al revés. Los químicos lo hacen al revés porque ellos hacen todo al revés. Pero aquí estamos en física, entonces aquí lo hacemos de esta manera. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, para física, nuestra convención, el acuerdo que llegamos los físicos es: volumen disminuye, trabajo negativo; volumen aumenta, trabajo positivo, sí o sí. Pero entonces ya sabíamos que B tiene un volumen más pequeño que C. Lo sabemos por su posición en la gráfica. B está más a la izquierda que C, entonces tiene un volumen más pequeño. Entonces si yo voy desde C hasta B, el trabajo es negativo. ¿Ok? Entonces ahora me dice calcule el trabajo total del ciclo. Esto es muy sencillo. El trabajo total es simplemente la suma de los trabajos. Trabajo de, y empiezo de A a C más el trabajo de C a B más el trabajo de B hasta A. Vean que voy dándole toda la vuelta al ciclo. Entonces, a ver cuánto nos queda esto aquí. Entonces, de A hasta C dijimos que era 4789. De C hasta B es en negativo 6736. Y de B hasta A habíamos dicho que es 0. Entonces el trabajo total me va a dar en negativo, lo cual está bien, no hay problema. De hecho, por el orden que lleva el ciclo, ahora se lo comentamos en la última clase, vean que lleva un orden contra las manecillas del reloj. Entonces el trabajo total iba a dar negativo, ya lo sabíamos de antemano. Queda en negativo 1947 julios. Ese es el trabajo total. ¿Por qué es negativo? Bueno, esa es lo habíamos comentado, como les digo, en la última clase. Significa que es un sistema de enfriamiento.